¿Saben cuál es el político más popular en Chile ahora mismo? Gabriel Boric, el presidente del país. Evelyn Matei, el líder de centro derecha. Johannes Kaiser, el líder del Partido Nacional Libertario. No, el político más popular en Chile ahora mismo es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Y no solo en Chile, de verdad, en toda la América Latina. Y no solo en la América Latina, de verdad, en el mundo Nayib Bukele es muy popular, pero en América Latina hay tantas personas que dicen, Chile necesita su propio Nayib Bukele. O, por ejemplo, no Chile, pero por ejemplo Ecuador, o no sé, Colombia, o cualquier otro país, de verdad. Muchas personas lo apoyan muchísimo y creen que Bukele es casi un mesías. Soy Volodya Krivenko. Vamos a hablar sobre la política de Nayib Bukele, hablar sobre las cosas buenas y también criticarlo un poquito y tratar de entender si sus políticas son sostenibles en el largo plazo. Cuando hablamos sobre Nayib Bukele, él me recuerda mucho otro líder de otro país, que se llama Miguel Saakashvili. Miguel, o a veces lo traducen como Mijail, a veces como Mijail. De verdad, no importa. Yo lo voy a llamar Miguel Saakashvili porque estoy más acostumbrado a la traducción así. Era el presidente de Georgia por aproximadamente 10 años. Cuando llegó al poder, Georgia tenía problemas muy parecidos a Salvador, sin decir que el país es bastante parecida. La clima no es tan diferente, es Europa del Sur. No es un clima tropical, pero es subtropical por lo menos. También Georgia vivió una guerra civil en los años 90 del siglo pasado. También en los años 90 habían dos guerras por independencia de dos regiones de Georgia que se querían independizar. Primero que la República Socialista Soviética de Georgia era el país más criminal de toda la Unión Soviética y por supuesto que después de la caída de la Unión Soviética siguió así, siguió con muchísima criminalidad. Pero Miguel Saakashvili logró hacer Georgia uno de los países más seguros del mundo, más o menos lo mismo que Nayib Bukele. Entonces, está bien. Además, los métodos eran más o menos parecidos. De hecho, yo creo que en Georgia no construían los cárceles tan grandes como ciudades, no sé. No habían tantas quejas sobre los derechos humanos, pero de todos modos todo era parecido. Pero miran, yo no voy a criticar Nayib Bukele por la violación de derechos humanos o algo así. No porque me da igual, sino porque hay muchas personas que ya lo hicieron. Yo quiero hablar sobre otras cosas, sobre otros temas de su gobernación. Volviendo un poco a un precedor, podríamos decir, de Nayib Bukele, que era Miguel Saakashvili. Me acuerdo que una vez me contaron, bueno, varias personas de verdad me contaban, que si en el año 2000 tú preguntas a un niño, ¿quién quiere ser cuando crezca? La mayoría de los niños te podrían responder que quieren ser un padrino criminal. ¿Por qué? Porque esto era la única posibilidad de ser rico, respetado y tener una bastante alta posición social. Ahora, si tú preguntas a un niño quién quiere ser, te va a responder que quiere ser un ingeniero, un doctor, un empresario, un policía. Pero, ¿por qué esto se cambió? ¿Solo porque ahora tienen miedo de entrar al mundo criminal? Sí y no. Esto es uno de los factores. Otro factor es que otras profesiones, otras posibilidades empezaron a existir simplemente. Porque tú puedes vivir la vida honesta
tener el trabajo honesto y en el mismo tiempo tener nivel de la vida bastante bueno y estar respetado por la gente. Para lograr esto, Miguel Saakashvili hizo muchos cambios y la lucha contra la criminalidad era solo uno de estos cambios. Otros eran combatir la corrupción y desregularizar la economía. Si nosotros vemos el gráfico de la libertad económica en Georgia, podemos ver cómo se cambió la libertad desde 2003 hasta 2013, en los 10 años de la gobernación de Miguel Saakashvili. También podemos ver el índice de la percepción de corrupción. Bueno, ustedes van a decir, quizás el índice de percepción de corrupción. Esto no es como los casos de corrupción reales. Bueno, los casos de corrupción son casos de corrupción. No siempre salen a la vista, pero por lo menos, así nosotros podemos entender cuál es la probabilidad que la gente va a querer de resolver sus problemas dando coimas o resolviendo sus problemas en la vía no muy legal, digamos. Y lo mismo es la probabilidad que lo hagan los burócratas. Y esto yo creo que es muy importante, así podemos ver. Entonces, ¿cómo se cambió la situación con percepción de corrupción durante el gobierno de Bukele? Podemos ver que no se cambió nada, prácticamente nada. Y si nosotros vemos ahora el índice de la libertad económica, podemos ver que Salvador no tiene muy buena posición en esto tampoco. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que la situación económica no se va a mejorar mucho. Porque cuando tú tienes los problemas como tiene Salvador después de la guerra civil, después del de dictadura militar, socialismo, guerra, etcétera, 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 tú necesitas mejorar la economía varias veces. Tú necesitas mejorar la vida de la gente muchísimo. Porque si no, todo esto, todo lo que hace Bukele con la criminalidad va a tener el efecto muy temporal. Entonces, mano duro va a funcionar no como un método temporal, sino como el solo método de combatir la delincuencia. Entonces, en un momento, tú ya no tienes mano dura. ¿Y qué significa esto? Que la criminalidad va a volver a la sociedad. Esto es el problema. Y cuando nosotros hablamos sobre Bukele, quizás de verdad lo que hace con criminalidad está bien, de verdad yo no sé. Yo estoy casi seguro que entre un montón de la gente que ellos pusieron en los cárceles, también hay gente inocente. Casi seguro, pero puede ser que estoy equivocado. No sé. Entonces, ¿necesitamos un Bukele chileno? Yo no sé. Quizás como el ministro de Interior, pero no como el presidente. Porque no vemos que Bukele logre a combatir la corrupción. No vemos que pudo desregularizar la economía y dar más libertad económica. No vemos nada de esto. Quizás probaba porque sí había un paquete de 52 reformas aprobados en el Parlamento, pero nosotros hablamos sobre los resultados. No pasó esto. Entonces, la única cosa de Nayib Bukele, donde podemos decir que él pudo, es combatir la delincuencia. Quizás solo por un tiempo, quizás solo por varios años, y después incluso esto va a volver a la normalidad, entre comillas. Y les voy a decir un dato muy interesante más. A Bukele y a sus adeptos les gusta mucho hablar sobre la tasa de homicidio en Salvador. Pero podemos ver en esta imagen que de verdad la cantidad de homicidios en Salvador estaba disminuyendo desde el año 2016, mucho antes de la llegada de Bukele. Entonces, ¿qué significa esto? Quizás Bukele simplemente apareció en mejor tiempo, en el mejor puesto, o no. Dejo este pensamiento a ustedes.
Me gustaría leer sus comentarios sobre todo este tema. Por favor, dejen el comentario, suscríbanse al canal. También, si les gusta, pueden dar un like, si no, un dislike. Y también les recuerdo que ahora estoy escribiendo todos estos temas, y no solo esto, pero mucho más en mi canal de Telegram. Y probablemente van a aparecer pronto o ya aparecieron los vídeos en TikTok. Así que suscriben a todo lo que quieran y más redes sociales van a aparecer pronto. Esperemos cuando tengamos 250 suscriptores, vamos a abrir algo más. Muchas gracias por verme. Nos vemos pronto. Chao.